Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Como saben, en Ocupación Ángel estamos comprometidos con la salud física y mental. Es por eso que el día de hoy traemos para todos ustedes el webinar con el tema Estrés oculto en el trabajo, impartido por el máster Manuel de la Garza. Como saben, Manuel es coordinador de la División de Riesgos Psicosociales en Ocupación Ángel. Además, cuenta con más de 5 años de experiencia en consultoría de riesgo psicosocial, aplicando la norma 035. Estamos seguros que Manuel, con su gran experiencia y conocimientos, nos aportará una gran trayectoria en la detección de eventos traumáticos y desarrollos de planes de acción. Manu, sin más, te cedo el micrófono para que puedas comenzar con el work. Muchísimas gracias, Lawrence. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimada audiencia? Esperemos que se encuentren muy bien. Pues ya para poder comenzar ya en este año prácticamente con los webinars, otra vez trayendo temas súper importantes como son pues el estrés oculto en el trabajo y cómo identificarlo y manejarlo. Algo que en la actualidad es súper importante para poder pues estar tomando en cuenta en todas sus plantas, ya seas director de planta, estés en RH, estés en la parte de salud ocupacional, estés en el área que tú quieras de tu planta o así mismo si también pues estás realizando esta praxis en la parte psicológica, pues sean totalmente bienvenidos a esta plática del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar y disfrútenla muchísimo. Cualquier cosa ya saben que al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas para que podamos clarificar cualquier situación que no haya quedado ahí al 100%. Pues muy bien, pues vamos a empezar con este tema tan interesante que en la actualidad pues ya cada vez sabemos que en las plantas tenemos que estar al pendiente con nuestros trabajadores y que realmente este estrés pues no es exclusivamente para terceras personas, sino también tú como individuo puedes estar sufriendo en tu trabajo. Entonces, es importante la forma en cómo saber identificar y también, pues obviamente manejarlo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante poder saber acerca de esta temática del estrés en el trabajo? Bueno, pues principalmente sabemos que como seres humanos de repente nos es muy fácil acostumbrarnos, desafortunadamente, no nada más a las cosas buenas, sino también a las cosas malas. En este caso, también hay veces que el estrés podemos estar acostumbrados a vivir con el estrés día a día. Cuando justamente en la UNAM se realizaba un estudio allá hace tiempo, ¿no? Cuando estábamos por ahí en la carrera, nosotros validábamos que justamente para poder vivir en Ciudad de México tienes que tener un nivel de estrés ya alto. Y entonces esto quiere decir que tienes que acostumbrarte al estrés, en este caso de una urbe cosmopolita prácticamente, donde sabemos que el tiempo es oro, pero también los desplazamientos, bueno, son eternos. Eso es cuando nosotros mencionábamos prácticamente toda la gente que viene de Ciudad de México, pues la parte del estrés del metro o el poder tomar un camión o un bus y prácticamente lo que llamaban irse de moscas. Bueno, pues ¿por qué es todo esto? ¿Y por qué el estrés nos lleva a hacer de repente cosas tan raras? Porque estamos acostumbrados y lo colocamos en nuestra vida diaria y nos permitimos el caso de estar viviendo con el estrés día a día. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo normalizamos. Y entonces, esta parte es muy importante que podamos empezar a mirar para que podamos prácticamente, pues, atenderla, ¿no? Porque si no lo atendemos, pasaría, en este caso, como las manzanitas que de repente nos empezamos a oxidar y ni siquiera nos estamos dando cuenta. El estrés obviamente va a tener un impacto significativo en nuestra salud, no solamente nuestra salud mental, sino nuestra salud también psicocorporal. ¿Por qué? Porque el estrés justamente tenemos muchísima energía y justamente el estrés provoca que esta situación de energía, esta situación de procesos y dañe internamente a todos nuestros órganos, ¿no? Principalmente órganos que pueden estar pues siendo repercutores de las situaciones de estrés, pues como son, por ejemplo, el estómago, los intestinos y pues bueno, si nos vamos un poquito más arriba, la parte de las defensas que tenemos. Obviamente todo esto pues nos va a estar mermando en la productividad que tenemos a nivel laboral. Por lo tanto, pues es muy importante que tú, a partir de este momento, como siempre les decimos, ¿no? Levanten las antenas, pues justamente para identificar, manejar el estrés y poder tener un entorno saludable y eficiente, no solo para ti, obviamente también, pues en dado caso, para tus trabajadores. Vamos a datos importantes. La salud mental, pues obviamente menciona, que ya saben que prácticamente es la máxima representación a nivel mundial, que
El estado de bienestar de un individuo que es consciente de sus propias capacidades y que puede afrontar tensiones normales y poder trabajar de una manera productiva para contribuir a su comunidad, es una persona que se encuentra saludable a nivel mental y que obviamente va a poder realizar sus actividades. Pero entonces aquí yo te preguntaría un poquito, a ver, ¿qué tanto puedes estar afrontando tus actividades diarias? ¿Qué tanto puedes realizar tu trabajo sin que tengas problemas de tensión o de estrés? ¿Y qué tan productivo, productiva o productive pudieras ser como un colaborador? Si tuvieras que evaluarte, ¿cuál sería el nivel que tú colocarías de bienestar mental que tienes en tu salud? Ok, esto lo dejamos de tareita para que lo vayas colocando. Aquí tenemos que pensar en una cuestión importante. Las características de las emociones provienen de una experiencia o acontecimiento externo o interno. ¿Qué quiere decir que esto? Que nuestras emociones prácticamente están ligadas a la experiencia que tú adquieres a lo largo de tu vida, pero también a los eventos sociales que pueden acontecer en la misma. Un estímulo va a ser tomado de manera muy diferente y va a generar reacciones totalmente distintas. Estas reacciones distintas van a depender, obviamente, de la experiencia que tú tengas en tu vida. Ahora, la experiencia prácticamente puede ser subjetiva porque depende mucho de dónde la hayas adquirido. No es lo mismo cómo pueden tomar el estrés, en este caso, a lo mejor una persona que vive en una comunidad lejana al mar, por ejemplo, a una persona que vive cercana al mar. Y por ejemplo, ahorita tomando esta situación que está pasando en Florida, ¿no? Con lo del tornado. No es lo mismo la precaución que va a tomar una persona que ya ha tenido la experiencia en Florida, por ejemplo, de un tornado, a la experiencia de una persona que es la primera vez que está en Florida y va a pasar un tornado. O sea, van a ser experiencias totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las emociones así se adquieren, ¿vale? Muy bien. Entonces, las emociones pueden provocar dos situaciones totalmente distintas: el ser funcionales o disfuncionales. Podemos ver que toda emoción tiene un porqué, como les mencionaba. Puede ser funcional o adaptativa, o puede ser disfuncional y crear un estado patológico. ¿Qué es esto? Pues justamente las emociones normales versus las patológicas. ¿Qué quiere decir? Que una emoción normal, por ejemplo, si yo he tenido la experiencia de que alguna vez, vamos a poner un ejemplo ahí radical, me asaltaron, bueno, yo puedo tener reacciones diferentes. Una, que la próxima vez que yo camine por un lugar que sea peligroso, mis sentidos van a estar prácticamente al tanto, van a estar pendientes. Pero si yo tengo una conducta patológica, tal vez después de ese asalto, ni siquiera voy a poder salir a la calle. Y entonces, el salir a la calle me va a crear un estado emocional patológico donde no puedo afrontar este evento o acontecimiento traumático que tuve y entonces no voy a poder tomar mi vida de una manera común. Las emociones normales, fíjense bien, pueden ser frecuentes, moderadas y con una duración limitada. O sea, tengo esta sensación posterior a un asalto, pero posteriormente sigo con mi vida de manera normal. Hay emociones que pueden ser esperables y comunes. Por ejemplo, después del asalto, yo lloré, me enojé, pero bueno, ahí quedó, di vuelta a la página y pude seguir. En esta parte es cuando decimos que el sufrimiento puede ser normal, limitado y transitorio. Quiere decir que pasa, que no se queda. Y entonces no interfiere con mi vida cotidiana. Pero vamos a poner el otro ejemplo. Si fuera patológica, entonces
esta sensación del asalto y entonces tendría taquicardia y sudoración en mis manos y una sensación de atragantamiento, tendría que ser más frecuente. Empezaría a tener reacciones no esperadas y desproporcionadas. Por ejemplo, por ahí hay una película de una persona que pasa algo así y ya no sale a la calle y se queda totalmente en su casa y tiene una situación de sintomatología que cuando abre la puerta de su casa tiene taquicardia y al pisar la rayita afuera o el escalón afuera de su casa la persona se desmaya. Eso sería, por ejemplo, donde ya existe un sufrimiento desbordado, prolongado y con intensidad. Y entonces, estas emociones interfieren en la vida cotidiana y entonces puede trastocar todo el entorno y las experiencias sensoriales, incluso justamente un merma en la salud física. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a mirar desde diferentes lados, porque pudiera pasar algo que nosotros como seres humanos nos acostumbramos y entonces, aunque mi cuerpo me dice estoy estresado, yo sigo con mi vida y pareciera que mi malestar lo escondo. Pero realmente, por ejemplo, esto pudiera pasar en el trabajo. Ya no me quiero levantar, ya no tengo la misma energía, comienzo a enfermarme. Entonces, he aquí cuando mi cuerpo empieza a hablar a través de las emociones. Y esto es donde tenemos que tomar muchísima atención, porque si estoy en este grado, entonces quiere decir que estoy y yendo a un nivel mucho más alto de afectación, no solamente en mis emociones, sino de afectación ya como tal a mi cuerpo. ¿Cómo identificar este estrés oculto? Bueno, pues existe enojo, cansancio, no puedo concentrarme, tengo cambios en mi comportamiento de manera muy inmediata. O sea, de repente tengo un compañero, un amigo, una pareja, lo que sea, y como que de repente está bien y de repente, ¡pum!, de bote pronto estoy mal, o me arranco, o me es difícil controlar la emoción. Cuando sucede esto, es muy importante evaluar tus emociones, no solamente propias, sino en dado caso de tus colaboradores. Es aquí un proceso muy importante, porque hay veces que si tú eres líder o tienes personal a tu cargo, pudiera pasar que tú dices, ah, ya, mi colaborador simplemente está apático, no quiere venir a trabajar, todo el tiempo se enferma, no me cumple con los objetivos, no me entrega los formatos. Sí, pero aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué hay detrás de todo esto que está sucediendo? Muy bien, por ahí dice un dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque agua lleva. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que justamente hay acontecimientos que están presentes en mis colaboradores y que de alguna manera lo están actuando. Y en la parte psicológica decimos, lo que no se habla, se actúa. Y entonces es aquí donde empiezo a ver un comportamiento modificado muy significativo en cómo reaccionan mis colaboradores. ¿Vale? Ahora, para esto es muy importante que te acerques, que los evalúes, que los acompañes. ¿Qué mejor que tener un profesional dentro de tu planta? ¿O qué mejor tener alguien capacitado dentro del trabajo para poder hacer eso? ¿O qué mejor que tú como líder tengas una capacitación de intervención en crisis para que sepas cómo reaccionar ante estas situaciones? Las emociones también pueden ser sanas, pero también pueden volverse patológicas, como lo mencionábamos hace un momento. Y principalmente cuando hay eventos como un accidente dentro de una empresa, un accidente en el trayecto, y entonces esto pueda cambiar totalmente la fórmula de cómo me encuentro en mi día o cómo se va a realizar la operación en mi día o, por ejemplo, si yo tengo a cargo una línea de producción y esto pasaba muchísimo de repente en la temporada de COVID. Había una línea de producción y de repente sabían que un colaborador de la línea de producción fallecía. Y entonces habría que hacer
toda una intervención con toda la línea de producción y los compañeros que estaban alrededor de esta persona. ¿Por qué? Porque también son eventos que pueden afectar. Y muchas veces las situaciones de duelo, por ejemplo, pudieran ser que te preguntan, oye, ¿cómo estás? No, bien. O hay personas que se quedan callados y no externan su duelo. Y entonces, al no externar el duelo, lo único que va a provocar es una merma en tu calidad de vida y una merma a nivel, como ya vimos, fisiológico. Por ende, es importante desarrollar habilidades para manejar el estrés laboral, ayudar y prevenir una evolución de los estados patológicos por el que cual puedas cursar o tu equipo pueda cursar. Datos importantísimos de la OMS. El trabajo es benéfico totalmente para la salud mental. Sin embargo, un entorno laboral negativo pudiera provocar problemas físicos y obviamente psíquicos y obviamente pues merma en la calidad de vida. La depresión y la ansiedad tienen repercusiones no solamente a nivel individual y personal, sino también a nivel económico. Se ha estimado que actualmente en la economía mundial cuesta 1 billón en pérdida de productividad. Imagínate si esto hablamos a nivel mundial, yo te preguntaría, ¿cuánta pérdida causaría en el lugar donde trabajas? Tener personas, colaboradores, estresados, ansiosos, deprimidos o con burnout. Y entonces realmente aquí rompemos una gran creencia que se tenía antes, que a mayor trabajo, mayor productividad. Y no, realmente en la actualidad miramos que justamente la productividad tiene una merma muy importante por la cantidad excesiva de trabajo. Por ende, por ejemplo, ahora el gobierno federal está tomando acciones mediante obviamente el know-how que ha adquirido a través desde el 2018 con los instrumentos de la normativa 035 y por eso empezamos con el incremento del día de vacaciones. Y la verdad es que nosotros no dudamos, ya con un poco de experiencia, que esta situación de las 40 horas laborales sea un hecho, porque realmente en cuestión de depresión, ansiedad y estrés, tenemos que decirles y comunicarles que México, que estaba en el tercer lugar, pues ganamos una valiosa medalla de oro y ahora estamos en el primer lugar de estrés a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay que tomar mucha atención en estos aspectos. Uno de los temas principales que no solamente se dan a nivel mundial, principalmente en México tenemos la parte de acoso e intimidación en el trabajo, por lo cual estos son problemas frecuentes que podemos tener considerables efectos negativos en la salud mental. Y es algo que en la actualidad ya el gobierno federal, en caso de que pueda suceder mediante tu buzón de quejas y sugerencias que lo pide la norma 035, ahora desprendas un protocolo para erradicar las violencias que lo manda la STPS. Entonces miramos cómo sí hay una evolución a través de todo lo que está sucediendo, pues no solamente a nivel mundial, sino obviamente en nuestro territorio mexicano. Las organizaciones pueden aplicar muchas medidas eficaces. Y fíjense, la norma 035, a pesar de que sabemos que ha sido instaurada en México a partir del 2018 y estandarizada en los instrumentos por la FE Zaragoza, pues justamente sabemos que tiene una procedencia de Argentina y Chile. Pero, ¿qué creen? Que realmente este protocolo normativo y el proceso normativo ya tiene un antecedente y justamente la OMS es quien marca este antecedente, donde dice que es importante que las organizaciones apliquen medidas eficaces para promover la salud mental en el trabajo y aumentar con ello la productividad. Y la OMS que creen que ya habla de la política de riesgos psicosociales, que ya habla de los planes de acciones para mejorar el entorno organizacional y el clima organizacional, para disminuir la ansiedad, para disminuir el estrés. Y realmente es que hasta ahorita que ya es una obligación, es cuando empezamos a tomar atención en todo el proceso. Ahora, por cada
$1 invertido en la extensión del tratamiento de los trastornos mentales, fíjense bien, qué buen dato, se obtiene un rendimiento de $4 en la mejora de la salud y la productividad. Vean qué importante es empezar a entrelazar la inversión de la salud mental y el incremento de la productividad. Es una fórmula que tenemos que comenzar a mirar y es lógica y se dice muy sencillo. Trabajadores felices, ¿qué pasa? Trabajan felices. Así es sencillo. Entonces hay que mirar esta parte. Ahora, los riesgos para la salud relacionados con el trabajo, sabemos que existen muchos factores dentro del entorno organizacional y que justamente la norma toma 5 categorías y 10 dominios. Bueno, todos los factores, hablan de la relación y la interacción prácticamente entre los colaboradores. Por eso es muy importante que justamente puedas tomar en cuenta algunos riesgos comunes que incluyen, para hacer frente, obviamente, a estos factores, que puedas tener políticas deficientes de seguridad y salud. O sea, estas políticas, si no están bien aplicadas, si no tienen un buen seguimiento y nada más las hacemos por un cumplimiento ahí al ahí se va, pues obviamente no tendremos ninguna modificación y esto se convertirá en un riesgo. ¿Qué otra cuestión? Una mala gestión y comunicación dentro de la empresa, falta de control o poder de decisión del trabajador, escaso apoyo a los empleados, horarios de trabajo rígidos y objetivos pocos claros. ¿Esto te suena? ¿Esto pasa en tu empresa? Yo creo que en muchas empresas pasa. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo miremos. Por ejemplo, en la actualidad tenemos la experiencia con muchos de nuestros clientes que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está haciendo un gran énfasis en la cuestión de los horarios de trabajo. Por eso es muy importante cuidar el exceder el trabajo de las horas extras. Ahora entienden por qué les digo que es muy posible que acepten lo de las 40 horas. Entonces, pues bueno, hay que empezar a tomar medidas. Ahora, es muy importante, nosotros hemos pensado en las intervenciones de triple enfoque. Y esto lo menciona también la OMS desde el 2000, fíjense, desde el 2014, ya tiene mucho tiempo. Aquí simplemente es que no tienes que incrementar la rueda, o sea, fíjate en las medidas adoptadas de otras empresas. Ahora sí que, como dicen, mira lo que están haciendo tus vecinos, mira lo que están haciendo las personas en tu entorno para mejorar la salud mental. Es muy sencillo. Modificar hábitos, tal vez podría ser una de ellas. Conoce las necesidades de cada trabajador, haz planes de vida y carrera, ve qué oportunidades son las que ellos necesitan, con el fin de que se sientan obviamente mejores y entonces las políticas en materia de salud mental, salud en el trabajo, realmente puedan ser aplicadas. Y obviamente al momento de aplicarlas, pues vas a tener una mejora en la salud mental de tus colaboradores. Y obviamente es conocer las fuentes de apoyo que pueden reducir la parte de estrés y ansiedad con las personas dentro de los trabajos. Fíjense qué importante. Yo ahorita, bueno, no siempre digo, pero ojalá que así pase, así como necesitamos un médico en planta, yo creo que también es importante ya pensar que necesitamos un psicólogo en planta, ¿no? ¿Por qué? Porque este profesional pues va a tener una mirada objetiva, va a tener una mirada por parte de la salud, va a poder tomar decisiones en base a la salud de los colaboradores y al beneficio de la psicodinámica de la misma empresa. Las intervenciones de triple enfoque quieren decir proteger la salud mental reduciendo factores de riesgo. Número uno, promover la salud mental desarrollando aspectos positivos en el trabajo y las cualidades y capacidades del personal. Y obviamente ligarlo con tratar de solucionar los problemas de salud mental con independencia de su causa. O sea, esta parte es muy importante, tener una mirada objetiva. Por ende, la importancia de que las personas que estén haciendo estos programas no sean personal interno. Cuando justamente estaba en la maestría de desarrollo organizacional, muchos de las vacas sagradas que teníamos por ahí decían, cuando los deoístas, en este caso los de la gente que hace desarrollo organizacional, son parte de la nómina de la empresa, no van a poder crear movimiento dentro de la empresa.
¿Por qué? Porque son trabajadores de la. A diferencia de cuando tú traes un consultor, el consultor va a hablar de una manera muy objetiva y también de la misma manera no va a ir a favor o en contra de alguien, sino va a ser una mirada totalmente basada en la salud. Es por eso que nos rodeemos, en este caso, de consultores que sean expertos en salud, que sepan, que tengan data, que sepan sobre estudios, que estén actualizados y que realmente promuevan la salud mental. Esa es la parte importante. Algunas intervenciones para promover la salud mental en el trabajo son las políticas de seguridad para detectar y manejar el estrés. Viene a la alza el consumo de sustancias. Tenemos sustancias de libre consumo, ya con el alcohol y el tabaquismo. Hay un alto consumo porque cada vez las sociedades y nosotros como seres humanos buscamos la felicidad sencilla a través de productos que sean exógenos y que entonces provocan una felicidad aparente momentánea. Entonces, hacer programas que atiendan este consumo de sustancias, que obviamente vayan a la reducción de los consumos y que obviamente manejen la parte del estrés. Siempre tener informados a nuestros empleados sobre las ayudas y recursos disponibles dentro de la empresa. Esto va de la mano con que los líderes permitan la asistencia a la ayuda de salud y que entonces no mermen los procesos de salud. O sea, como personal de salud nosotros sabemos que es bien difícil que quieran sacar a una persona de las líneas de producción para que pueda atender un malestar, ya sea físico o psicológico. Pero lo que vemos es realmente lo inmediato. Volvemos a lo mismo. No estamos pensando que una persona que está en una línea de producción con una depresión o con una ansiedad, pues puede ser una persona sujeto a un accidente o que tenga alguna, por ejemplo, incremento de glucosa en la línea de producción o un problema de hipertensión y simplemente se desmaye o tenga un accidente dentro de las líneas de producción. Eso es lo que también tenemos de pensar. No solo son las horas hombres, no solo son las horas productivas, sino es la calidad con la que la persona ejerce esas horas productivas. Fomentar la participación del personal y el equilibrio saludable en todo lo que tenga que ver salud en el trabajo. Ofrecer programas de desarrollo profesional y obviamente reconocer y recompensar la contribución del personal y establecer estrategias de salud mental que deben incluir, obviamente, prevención, detección temprana, apoyo y readaptación. No lo que hacemos normalmente, intervención en crisis, reacciones por emergencias. No, eso lo debemos de quitar dentro de nuestra cultura de salud. Eso no es una cultura de salud. O sea, no voy al médico ya que tengo el malestar, el dolor. No voy al psicólogo ya que tengo el problema desbordado, sino actuarlo desde una manera preventiva. Muy bien. ¿Qué provoca el malestar emoción? Pues obviamente alteración de la rutina, ansiedad, deterioro de las relaciones y del estrés. Algo muy común que va a pasar en la calidad de vida. Es muy importante esto que mencionábamos, la parte de los tratamientos especializados. Yo ahora aquí les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han ido a terapia psicológica? Si tenemos un 80% de la participación actual, no, pues estamos del otro lado, pero no lo creo. Todavía tenemos miedo a acercarnos con los especialistas en salud. Entonces, es muy importante que retomemos esa parte. De hecho, fíjense, en el artículo 27 de la Convención de la ONU, perdón, protege el derecho de las personas con discapacidades sociales a trabajar en igualdad y condiciones, sin discriminación y recibir el apoyo necesario. Y entonces aquí hablamos de un tema muy importante que se llaman neurodiversidades. ¿Por qué? Porque cada vez nos damos cuenta que los seres humanos somos distintos. Y entonces tú no sabes si un compañero que tú tienes pueda tener un autismo leve, pueda tener disgrafia, pueda tener discalculia, pueda tener trastorno de déficit de atención, pueda tener trastorno de déficit o hiperactividad. Y entonces vemos que los seres humanos somos distintos y que también es importante el respeto entre nosotros. Y entonces aquí entraríamos en temas de la no discriminación. Para todo esto es muy importante también tomar la parte de psicoeducación.
La psicoeducación va a poder apoyarnos en modificar los hábitos que nosotros tenemos y entonces aprender desde un lugar diferente, el cual hemos adquirido durante mucho tiempo. Y posiblemente esto venga desde la familia o desde la forma en la cual yo me eduqué. Si nosotros tenemos psicoeducación y modificación de hábitos, obviamente miraremos desde un lugar totalmente distinto. Para esto también, pues existe la parte de la psicoterapia breve. Ya vamos a acabar, ¿eh? Para que podamos seguir con las preguntas. La psicoterapia breve justamente es algo que ha funcionado muy bien en la parte de la industria. Nos ayuda muchísimo a ver los problemas de manera objetiva y poderlos resolver de una manera rápida y sencilla. Normalmente la psicoterapia breve va de 8 a 10 sesiones como máximo. Y es algo que pues también nosotros aplicamos con todos nuestros clientes en todos nuestros servicios. Muy bien. Ahora, hace poco escuchaba en una conferencia sobre la parte de que muchas de las empresas de repente llegan a adquirir servicios de salud y estos servicios de salud, en vez de que vayan a la alza de la aceptación de los colaboradores y que los utilicen, pareciera que cada vez va más a la baja. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque realmente de repente podemos instaurar estos servicios de salud, pero no tenemos un adecuado seguimiento en cuestión, por ejemplo, a los permisos para poder tomar las sesiones, a que todos estamos acostumbrados que no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo y entonces en vez de resolver todo este malestar, lo seguimos incrementando. Y lo único que va a pasar es que vamos a crear bombas de tiempo y al final de cabo estas bombas de tiempo van a explotar. Y entonces aquí es donde yo les diría, ¿qué caso tiene que explotes? Y entonces, cuando llegues con tu familia, ya no tengas el mismo valor. Que tan metido, tan metida estás con el estrés, que cuando llegues a casa podría ser demasiado tarde. Podría ser que la pareja que tienes pues ya no está, que los hijos que tenías bebés pues ya están grandes y de repente nunca te diste cuenta que el estrés y la ansiedad y muchos problemas te sobrepasaron. Entonces, aquí la parte para crear soluciones hay que tener participaciones y compromisos, no solo por la parte de los trabajadores, sino la parte de la dirección y de todos los líderes y jefes y subjefes y supervisores. Tiene que ser una cultura general. La parte de involucrar a los trabajadores y a sus representantes, que realmente se activen en los programas de salud. Siempre llevar la parte importante de la ética y la legalidad empresarial. Por eso hay normativas, por eso hay cumplimientos y obviamente el uso de un proceso sistemático integral para asegurar la mejora y continuidad y la eficacia de los programas de salud. Y obviamente fortalecer la parte de sostenibilidad e integración. O sea, no solamente es poner el programa, sino cuidar el programa, impulsar el programa, promover el programa y a lo mejor en algún momento el programa tiene que evolucionar y cambiar, pero bueno, eso ya será después de 2 o 3 años. Alinear esfuerzos para tu plan de acción quiere decir importante tomar en cuenta que estos procesos de atención, la parte de brindar apoyo en los planes de acción dentro de la empresa. ¿Qué tenemos que buscar? Canalizaciones y liberaciones a bajo costo. Esas son las ventajas. Las desventajas, no tener seguimiento de los procesos. La atención in-house, el costo y el beneficio al seguimiento y los tratamientos y canalización y seguimiento a especialistas. Atenciones y crisis y prevención de salud mental y atención en riesgo psicosocial y entorno organizacional, pues esto lo vas a poder atender en psicoeducación, seguimiento a los resultados, mejorar tu cultura organizacional, perdón, dentro de cultura mental, y realizar diagnósticos y plan de acción. Creo que las ventajas que tienes en un programa de estas características, pues son mucho más que las desventajas, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vamos a la parte de preguntas y respuestas, ahora sí, con muchísimo gusto, para que podamos ahondar en ellas y pues bueno, esperemos responderlas de la mejor manera y con la mayor claridad. Iniciamos con la primera pregunta de Hugo Márquez, que dice, ¿cómo se sirve la terapia para tener tratamiento especializado?
o solo me hace falta distraerme o concentrarme en algo que no sea trabajo. Acá hay una situación muy importante. Nosotros podemos tomar diferentes tipos de terapia. Una de las que mencionas puede ser una terapia ocupacional. Simplemente hacer algunas actividades que ayuden a dispersar mi mente, ¿no? Pero estas actividades van a ser momentáneas. Por ejemplo, yo tomo clases de baile. Ah, muy bien. ¿Qué pasa? Si sé que tengo un día estresante y al final de la jornada voy y tomo mis clases de baile, esto obviamente va a ayudar a reducir muchísimo el estrés. O voy al gimnasio, o voy a correr. Bueno, pero estos son cuestiones momentáneas y me van a ayudar de manera momentánea a solventar mi ansiedad o mi estrés. Pero cuando yo estoy viendo que ya realmente tengo una afectación en mi forma de relacionarme, en mi forma de estar con los demás, veo que mi carácter se está modificando y tengo malestar a nivel fisiológico, por ejemplo, por enfermedades psicosomáticas como son gastritis, colitis, cefaleas continuas, dolores de cabeza, me siento aletargado, no puedo respirar en algunos momentos. Ahí ya necesitas asistir a un apoyo emocional. Pero lo importante acá, mi buen Hugo, es no esperar a que llegues a los grados de emergencia, sino que tomemos la parte terapéutica como una parte preventiva. Un ejemplo más sencillo es, por ejemplo, con el dentista. Normalmente, ¿cuántas veces tengo que ir al dentista al año? Los especialistas dicen, pues normalmente 2 veces, hacerte tus limpiezas y checar tus resinas o lo que tengas. ¿Qué crees? Que en la parte psicológica también es lo mismo. No tengo que esperar al dolor y la crisis, sino también es importante irme a hacer una limpieza, irme a hacer un chequeo para que no lleguemos a la crisis. ¿Va? Si respondí bien, Hugo, adelante. Si no, por favor, puedes volver a preguntar sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí? Al contrario, gracias a ti, Hugo. Excelente. Audiencia, los invitamos a que aprovechen este espacio para aclarar todas sus dudas. Como saben, Manuel tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y nos podría ayudar a resolver cualquiera que tengamos. Mientras se animan, Manu, me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo podemos identificar si un compañero o un colaborador está pasando por esta parte del estrés silencioso? Si es de esas personas que tienen una personalidad más cohibida de las demás, que básicamente siempre ves como el mismo feeling o el mismo comportamiento todo el tiempo. Simplemente de repente te dice, ¿sabes qué? Pues me voy al trabajo porque ya no estoy cómodo, cuando nunca te dijo nada antes. ¿Cómo podrías ver ese cambio quizás no tan perceptible a simple vista? A lo mejor tal vez no haya un cambio muy manifiesto tal vez en su conducta, ¿no? O sea, pudiéramos hablar, por ejemplo, y retomarlo desde la neurodivergencia, ¿no? A lo mejor es una persona que es más callada, más retraída, y es un poco complejo ver sus manifestaciones a nivel corporal o en forma relacional, pero lo vas a ver, por ejemplo, en la merma de su trabajo, ¿no? Pudiera suceder que hay algún colaborador que está como muy aislado y todo eso, pero hace su trabajo y dices, wow, ¿no? Te habla a través de su trabajo. Entonces, ahí es donde puede empezar a ver esa parte, ¿no? No tengo justamente la misma calidad de trabajo, comienzo a faltar, llego tarde o las enfermedades empiezan a ser cada vez más recurrentes. Es aquí donde pudiera haber esta parte como silenciosa, ¿no? Por eso justamente se le llama silencioso. Y entonces, de repente, pum, la persona se va, ¿no? O, bueno, si se va por su propia persona, pues ya es su decisión. Pero el problema es cuando se van por enfermedades o cuando se van por problemas fisiológicos. Ese ya es un detalle más importante de atachar, ¿vale? Por ahí hay otra preguntita. Mi duda Su es duda, cómo abordar esta situación de estrés mental, pero con los superiores del trabajador afectado. ¿Nos compete como médicos laborales informar al jefe o sería mejor dar una plática similar en el corporativo para lograr la empatía de su parte? Uf, tomas un punto muy importante, pero
justamente este tema importante es el trabajo que tenemos que hacer. Tomas una parte súper buena, decir sensibilizar, sí. Una parte muy importante es sensibilizar y crear esta parte de empatía de los líderes hacia los subalternos. Pero el problema es cuando el líder no está o el líder no quiere participar, eso es muy común. Entonces, es aquí donde tenemos que promover programas principalmente de sensibilización. Desafortunadamente, los seres humanos hemos perdido cada vez más la parte de ser sensibles los unos a los otros. Y cada vez pareciera que nos vale más gorro lo que le está pasando a una persona. Por ejemplo, a mí me impacta muchísimo cuando de repente hay algún acontecimiento social y supongamos, ¿no? Tú estás viendo que llega una persona y golpea a otra y todo eso. Yo siempre he pensado, ¿y por qué no está haciendo nada el que está grabando? ¿No? Entonces el que está grabando simplemente ejerce la acción de grabar, pero es una persona que pudiera participar, que pudiera a lo mejor aportar, que pudiera ayudar, que pudiera atender el problema y no nada más grabar para subirlo a sus redes sociales. Ese tipo de cosas es en las que nos estamos presentando actualmente. Nos estamos presentando a un jefe que simplemente ve a las personas como un ente productivo y que si me produce me sirve, si no me produce se me vaya, lo corro o lo despido. Entonces es muy importante que volvamos a generar esta sensibilidad hacia los líderes. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí en Occupational tenemos una capacitación con DC3 que se llama Bases de la Intervención en Crisis Psicológica. Y creemos que, por ejemplo, todos los líderes deben de tomar esa capacitación, pero también necesitamos programas más sólidos de liderazgo y no desde una forma de ver como la parte de, el líder, hay tantos tipos de líderes, no, o sea, sino la parte de interrogarte y cuestionarte a ti como líder, ¿cómo estás ejerciendo este liderazgo? Si tu liderazgo es reactivo a una experiencia que has tenido en tu vida, y entonces como a ti te trataron mal, vas a tratar mal a los demás. O si como líder tienes una presión tan grande que necesitas a su misma vez sacar esa presión y sacarla con los demás, de una manera obviamente negativa. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces hablamos de que es uno tras lo otro, y que se engarzan estas situaciones de estrés y estas situaciones de ansiedad, y que muchas veces lo único que hacemos es tirar las pelotas hacia otros lados o buscar con quién desquitar. Entonces, es muy importante que podamos sensibilizar a los líderes. Y cuando los líderes no quieren sensibilizarse, entonces en la actualidad tenemos algo muy importante que se le llaman normas oficiales y protocolos que están cuidando a los colaboradores. Por ende, la importancia de una norma como la 035, por ende, la importancia de un protocolo para erradicar las violencias por acoso sexual o violencia laboral, y por ende ahora, pues la tabla nueva de enfermedades que sacó el IMSS, y entonces provoquen auditorías a las empresas a través de esto. Entonces, pues una de dos, o va por las buenas o va por las malas. Desafortunadamente estamos bien acostumbrados a las malas, pero al parecer hay un cambio. Entonces, sí es muy importante, Doc, el impulsar, el promover, el seguir con las campañas de sensibilización, el permear y lo más importante, comunicar. Y donde puedes comunicar es o comunicas por la parte saludable, bonita, sobre la mejora del entorno, o también puedes comunicar por la parte de multas, sanciones, demandas y cuestiones, pues donde ya son los ST7 y todo eso. ¿Va? Espero haber contestado tu pregunta, Doc. Luego tenemos otra vez a Hugo Márquez. Aprovechando la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando el líder es de la vieja escuela y considera que entre más alto el puesto, más debe de sacar pendientes y soportar el estrés o las exigencias, llegando incluso a pedirlo de una manera ruda o un poco de tacto? Si es el dueño, ¿cómo puede tocar el tema? Uf, si es el dueño está bien difícil, Hugo, porque es su empresa. Entonces aquí es donde tenemos que
tomar decisiones, ¿no? O sea, realmente, si tú estás viendo que el líder, no quiero generalizar, pero pues es un baby boomer y de repente está acostumbrado más a esta vieja escuela que tú mencionas y que todo tiene que ser sacado a la fuerza y con tirabuzón, dirían por ahí en la vieja escuela, pues entonces yo creo que no es el lugar adecuado. Y entonces es tu decisión mejor ir a un lugar donde sí sea adecuado. Porque al final y al cabo también en la parte que se habla mucho de los deoístas, dice que todas las empresas están obligadas a hacer un cambio y evolucionar. Y las empresas que no evolucionan están destinadas al fracaso. Tarde que temprano la gente se va a ir, tarde que temprano la gente no le va a importar, tarde que temprano la gente no va a regresar. Pero por ende la importancia del saber comunicar. Entonces, acá es si puedo comunicar, si puedo realizar estrategias o pues ni modo, si estoy en el área como de salud o seguridad, higiene o recursos humanos, pues es crear banderas rojas y decir, oigan, estamos sujetos a que nos auditen y nos multen. Entonces, desafortunadamente, hay veces que tienes que meter miedito. Pero bueno, esperemos que también esto haya ayudado, Hugo, a que puedas tomar decisiones o a que puedas echarle más ganas y repetir y hacerlo una y otra vez, ¿no? Ya cuando te canses, pues ya te puedes ir de la empresa, como dicen por ahí, ¿no? Muy bien, pues queremos agradecerles a todos su presencia al estar aquí durante este tiempo. Recuerden que en Occupational Health, justamente en el área de riesgo psicosocial, tenemos un equipo sólido de psicólogos diferentes, están postrados en todos los estados de la República. Cualquier necesidad que ustedes tengan, créanme que todo el equipo estará muy dispuesto a estar con ustedes, a apoyarlos, a mejorar, a evolucionar y lo más importante, crear cambios y evolución en la parte mental. Esperemos que así sea para ustedes, esperemos que así sea para todas las personas de su entorno. No olviden estar participando justamente en estos webinars que traemos desde el área de comunicaciones, gracias Lawrence, desde el área de marketing y pues desde la dirección para que podamos seguir promocionando esta parte de la salud mental, tener un poquito más de conocimiento, compartir el conocimiento, pues justamente para tener una mejor calidad. Les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde, cuídense muchísimo.